razón de ser de la criminología, entendida desde el ámbito en que se conoce en forma lineal. La razón de ser de la criminología no es la política, bien, como dijimos ahora. Sin embargo, para la política, la razón de ser de la criminología es para la política, como pasa con todo lo que pasa por la política. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero conocer por qué ocurre el delito en una sociedad, visto desde el lado de la política, tiene una razón de ser. Y sobre todo, la política va a necesitar a la criminología. ¿Y por qué la va a necesitar a la criminología? Y ahora engancha con todo lo que vimos hasta el momento, porque es interesante dar criminología cuando ya conocemos un poco de qué se tratan las leyes y cómo se forman y todo esto. Van a descubrir ustedes, dentro de este desarrollo del curso con criminología adentro, van a descubrir que aquello de las leyes pareciera que no es tan así como lo estamos viendo. ¿Bien? Engancho. Entonces digo que la política necesita la criminología. La política también necesita el derecho. La política sobre todo necesita el derecho penal. ¿Por qué? Porque la política es el instrumento que tiene el político para acceder al poder. Esto está clarito, ¿no? Y aparece la palabra poder ya en este desarrollo del curso. El poder necesita de la política para poder existir. Pero el poder con la política sola no existe. Necesita del derecho penal. Necesita del derecho, sobre todo el derecho penal. ¿Por qué? Porque el poder tiene la capacidad del rey, la capacidad imperial, el poder de imperio, el poder de coerción. Sin el derecho penal, si no haría falta el derecho penal, si el derecho penal no existiera en el mundo, o sea, las personas no podrían cometer delitos o nos llevaríamos bárbaro en la sociedad, indefectiblemente caería la política. ¿Por qué? Porque después nos arreglaríamos bien. No haría falta que haya un Estado que me diga lo que tengo que hacer, no haría falta. Si yo no necesito del Estado más que me cuide y que me dé salud a lo sumo, pero no está dando salud y está dando salud como puede, y la realidad es que yo voy a vivir igual. Ahora, no puedo vivir igual porque hay un enemigo que aparece y que tiende a ser, o tendemos a pensar que el derecho penal es el derecho que lo va a controlar. El poder. El poder y el poder de imperio del Estado. El poder de imperio del Estado y la política criminal. La política criminal y la criminología. Son elementos que el poder necesita para poder desarrollarse. Si no haría falta saber qué es el delito, no habría Estado. Si no haría falta castigar el delito, no habría Estado. Porque el poder necesita del dominio y de su capacidad de coerción para poder existir y subsistir. Y la criminología le aparece como anillo al dedo, ¿no es cierto? Volvemos. No sé si es una ciencia o no es una ciencia. Sí sé que es bueno que se trate de pensar en el crimen y por qué se comete, por qué existen los delincuentes, por qué existe el infractor, por qué hay un desviado, por qué hay alguien que no sigue las reglas. Sí es bueno. Lo que pasa es que termina siendo este discurso o este argumento un discurso ideal para el poder. Me adelanto muchísimo a las conclusiones de este curso. Mucho de lo que me falta decir está también en los videos, pero yo quiero que les llegue un poquito, quiero que lo sientan esto de la criminología. El poder necesita desarrollarse, el poder necesita justificarse continuamente. El poder si no se justifica, el poder no existe. ¿Bien? Y la criminología va a justificar el poder. La criminología en su desarrollo va a ser crítica y justificante del poder. Tiene dos formas de ser, dos formas de actuar la criminología. Su doctrina va a tener esta capacidad de ser crítica o justificante del poder. ¿Bien? Voy a dar un ejemplo para que veamos cada una de las dos cuestiones.
Y lo voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con lo nuestro habitual, sino que me remonto para poder, en años, para poder explicar lo que ustedes lo vean. Cuando el español llegó a las Américas, ¿no es cierto?, se encontró con un territorio vasto y de mucha riqueza. ¿Esto es así? Bien. ¿Qué necesitó el imperio eh, hispano? Adueñarse de esto, adueñarse. Bien. Y para adueñarse había que desplazar a quienes estaban, o evangelizarlos para que sean igual que nosotros los blancos. ¿Estamos? Entonces, necesitó este poder de un vestigio, ¿no?, que no se llamaba criminología, pero por lo menos está dentro de hoy de lo que estudiamos en criminología. Necesitó un justificante del poder. El justificante perfecto se lo dio la Iglesia Católica, que hizo de criminólogo muchísimo tiempo. Si nos remontamos un poquito más a eso, estamos hablando del Martillo de las Brujas, ¿no? El Martillo de las Brujas es un libro, que yo le voy a pasar después una captura, que es un código procesal criminológico de cómo tenía que manejarse el español o el clérigo o los enviados del rey para matar a las brujas y para conocer si eran brujas o no eran brujas. Bueno, lo mismo utilizó para llegar a América y para decir, con argumentos criminológicos, que esos salvajes eran una raza inferior que había que o eliminar o civilizar. Y para civilizar debían evangelizar. Ese argumento criminológico hizo una de las mayores matanzas de la humanidad. No fue el Estado el que mató, fue el argumento del Estado que utilizó el Estado para poder matar. Fíjense hasta dónde es necesario para el Estado la necesidad de justificarse. ¿Bien? Acá tenemos una criminología justificante del poder establecido. ¿Bien? Esta criminología me va a justificar. Esta misma justificación es la misma justificación que utiliza, parece inocente, pero es la misma justificación que utiliza un legislador para hacer una ley. Fíjense ustedes que no es por nada que en el Código Penal, en la actualidad, el 80 y pico por ciento de los delitos tienen que ver contra la propiedad. Los delitos que tenemos en el Código Penal son delitos contra la propiedad. ¿Por qué? Porque hay un legislador que tiene un cierto sesgo social que va a decir, ¿no?, porque el legislador que hace la ley penal no es cualquier legislador, es un diputado o senador nacional que tiene un cierto nivel sociocultural propio, y ese es el que va a decir qué está bien y qué está mal, no es el ciudadano de a pie. Entonces, para ese, el enemigo es el que le viene a violar el derecho de propiedad. Esto me estoy adelantando mucho, pero es para que ustedes entiendan que esta justificación de la criminología la leemos, para el que sabe leer, en cualquier ley, inclusive las que estuvimos leyendo nosotros. Y tiene una función crítica también, la criminología. Por ejemplo, cuando la burguesía empezaba a ascender al poder, ¿bien?, fue la criminología la que le quitó al poder clerical la verdad. Porque el que tenía el dominio de la verdad era exclusivamente el que tenía el poder. Y la criminología lo que le daba al poder era el dominio de la verdad. ¿Quién era el que tenía la verdad en la Edad Media? El que era intermediario entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, o cualquier iglesia clerical de esa época, ¿no? Digo cualquier iglesia clerical porque tenemos también, no solamente en la parte europea, sino que tenemos en muchos lugares del mundo. El clero era quien, junto con el rey, le ponía la corona al rey. No se olviden de esto, que cuando Napoleón se hace emperador y viene el Papa a ponerle la corona, Napoleón le saca la corona y se la pone solo. Es un acto de indicar que ya la verdad no la tiene el clérigo. ¿Qué sucede? Esta verdad, que era la que Dios decía, y no era la que Dios decía, sino que era la que interpretaba el clérigo de lo que Dios decía, hacía que el poder concentrado del conocimiento, sobre todo del conocimiento, nos daba un lugar a una criminología que podía hacer lo que quería.
ahí la matanza de las brujas, ahí la, el destierro, ahí ustedes van a ver que yo les voy a pasar después y para que vean ustedes también qué distancia hay entre lo que yo les decía al principio sobre cuánto hace que está la cárcel. Hay una crónica en el libro de Vigilar y Castigar de Foucault, la primera partecita, que son poquitas hojas, que explica lo que le hicieron al pobre Demians, que era un tipo que había atentado contra el rey. ¿No? Lo despedazaron, lo atenazaron, le tiraron aceite hirviendo, lo prendieron fuego, lo tiraron en la plaza pública, y estamos hablando del año 1700. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? La justificación del poder la tenía en ese momento el Estado con la verdad divina. Esa verdad divina, con la criminología, cuando el Estado empezó a cambiar y a decir, no, espera, el rey no va más, ahora la burguesía, el poder, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y de golpe no me servían más los argumentos que teníamos antes. Entonces, el poder empieza a buscar en la criminología y se da cuenta que hay pensadores que están diciendo lo contrario que decían con la justificación. Y ahí aparece la criminología crítica al poder establecido. Esta criminología decía, no, el hombre no puede más manejarse con el designio divino, o lo que dicen unos pocos que es la verdad. La verdad ahora me la va a dar otra realidad. ¿Quién reemplazó? A algunos le pido por favor que me hable y me diga esto, porque si no es un monólogo y no me gusta. ¿Quién reemplazó, o sea, quién tuvo el reemplazo de la verdad? ¿Quién fue el que reemplaza la verdad que antes la daba la Iglesia Católica? A ver. Los científicos. Sí, señor. La ciencia. La ciencia, que la ciencia es hoy el gestor de la verdad. Si yo les digo, si ustedes ponen en la tele, prenden la tele y hay una propaganda que les dice, compren señores este detergente porque Dios dijo que es lo mejor que hay, se van a reír, ¿no es cierto? Y sin embargo no se ríen cuando ustedes ven en la tele que dice está dermatológicamente testeado. Y ese dermatológicamente testeado pareciera que es la justificación para decir, el detergente es bueno, che, capaz que no lava los platos, pero no me hace mal a las manos. Entonces, es una estupidez lo que les digo, pero esto hace que ustedes empiecen a razonar que quizás la verdad que tenemos científica ahora, no sé hasta qué punto, no estaremos cegados de la misma manera, porque nadie dudaba en la Edad Media de que lo que decía el cura era la verdad. Nadie lo dudaba. ¿Cómo lo van a dudar si eso es lo que Dios dijo? Él sabe interpretar a Dios, a la palabra de Dios. Hoy estamos con otro paradigma intelectual. Hoy el paradigma intelectual está en entender que la ciencia es la que tiene el conocimiento de la verdad. Acá me están hablando, sí, Sebastián Rossi me está diciendo de Galileo Galilei, tal cual. Bien, avanzamos un poquito más y decimos, bueno, la criminología me justifica el poder. Y la criminología me critica el poder, pero me lo critica para justificar uno posterior. Entonces pareciera como que termina justificando todo. ¿Bien? Recién los últimos vestigios de la criminología, o lo último de la criminología, tiene que ver con una crítica real y profunda al poder. Tiene que ver con una crítica real y profunda al poder. Pero tenemos que llegar hasta Zaffaroni, y ahí es donde vuelvo a sacarle la demonización a Zaffaroni, donde él empieza a entender que hay una criminología cautelar, que es profundamente crítica del poder establecido. Y aparece a partir de lo que vamos a ver en la próxima clase. En esta no, porque acá voy a completar toda la parte nefasta de la criminología. ¿Qué pasa? ¿Me van siguiendo? ¿Les aburre un poco? ¿Es algo raro? ¿Estamos bien? Bien. Cuando hablamos de la definición, ¿no? y que saco a la luz de esto de las cuestiones críticas y la función que tiene la criminología, en una función crítica o justificante del poder establecido, la definición me habla de otras cosas. Me habla del delito, me habla del control social, y esto también es nuevo dentro de la criminología, corresponde a la segunda etapa, pero les adelanto que la criminología empieza a ver al control social, y el control social es
no otra cosa que el Estado controlando la relación crimen-delincuente. ¿Bien? La víctima se empieza a ver nuevamente dentro de lo que es el registro de la criminología, porque para el derecho penal, y lo vamos a ver a lo último también, en una parte que se llama victimología específicamente, pero a grandes rasgos, el derecho penal, la víctima para el derecho penal no era, hasta hace poco que se empieza a redescubrir, y estoy hablando hace pocos años, que está incluido dentro de nuestro ordenamiento, la víctima era simplemente alguien a quien se la agarraba para declarar. Ya no importa, el derecho penal no le importa la víctima, o no le importaba la víctima, porque la víctima era alguien que solamente se utilizaba para declarar. ¿Por qué? Como testigo del delito. Porque el delito para el derecho penal le es cometido al Estado. Un delincuente nos comete el delito al Estado, o sea, nos afecta moralmente a todos nosotros, independientemente que le haya pegado un tiro a la cabeza a fulano. ¿Está? El delito de homicidio no es contra la persona que mató, es contra el Estado que yo te dije que no tenías que matar. Entonces ahora nos cambia la visión de lo que es el delito mismo. Bueno, sigo un poquito. Sigo porque si no tardamos un poco más, hace un poquito que estoy hablando. ¿Cuáles son las escuelas criminológicas que vamos a ver y que me van a conformar todo este desarrollo? Tenemos una escuela clásica, que es más o menos es todo lo anterior hasta el siglo XVIII. ¿Bien? Una escuela positiva, o positivista, ¿no? Que es a partir del siglo XIX, ¿bien? Donde están ustedes, los médicos, yo digo, están ustedes porque están los médicos a la cabeza de este desarrollo de la escuela positivista. Continuamos con la concepción psicoanalítica, que eso lo vamos a hacer uso del doctor Maldonado y de Javier seguramente para que nos explique un poquito de qué se trata, y una escuela sociológica o del conflicto. Para después pasar, que lo vamos a ver en la próxima clase, una escuela crítica, bien crítica, que se llama Escuela Criminal Crítica, donde aparecen los conceptos de abolicionismo, milimanismo penal, agnosticismo. ¿Bien? Y finalmente terminar en lo que es la criminología cautelar de Zaffaroni. Eso va a ser el desarrollo que vamos a hacer de todas estas escuelas. Voy a tratar, si no los aburro, es más, le digo, yo ya lo dije en el video, y el video está. Si alguno, por algún motivo, se aburre o dice es mucho para el día de hoy, corte, yo voy a grabar la clase y seguimos viéndolo, tanto en el video como en la clase. Los conceptos que ustedes van a tener que tener para lo que será un parcial o un examen que van a tomar, es por lo menos conocer que existe esta disciplina, que existe como ciencia, y que hay algunas escuelas que van adentrándose en el delito de acuerdo a cada una de las escuelas. Pueden llegar a necesitar saber sobre cada escuela si tiene una función netamente justificante o netamente crítica, porque todas las escuelas van a tener, como les decía, van a justificar al poder con un lado y van a hacer críticas con otro poder, o van a hacer críticas con el poder para justificar otro. Entonces, a la larga, la mayoría son justificantes del poder, pero está bien definido en cada una, pensando en el poder establecido de turno en el momento que se da la escuela. Y no mucho más. Después un poco de victimología y ya estamos con los temas acabados. Y después cómo esto se relaciona con lo que vimos, cómo esto se relaciona con las leyes, cómo esto se relaciona con la conducta criminal. Necesito saber, ¿para qué yo necesito saber criminología? Ahí es donde estamos con una cuestión extraña, ¿no? ¿Por qué pensamos nosotros que criminología no puede faltar en el curso de medicina legal y forense? Porque nos va a enseñar sobre la cabeza del delincuente, nos va a enseñar sobre el hecho que vamos a investigar y vamos a dictaminar, nos va a enseñar sobre las leyes y cómo están aplicadas, nos va a permitir entender desde otra óptica algunas cosas que suceden respecto de lo que vamos a investigar para poder dictaminar. Yo les digo, doctores, desde que yo accedí a la criminología en un estudio profundo, me ha resultado muy fácil la profesión de abogado. Muy fácil me ha resultado. Me ha resultado fácil el escribir judicialmente, ¿no? Que eso lo estamos viendo en el taller de redacción, pero además
tenemos que tener este conocimiento. Tenemos que tener este conocimiento porque este conocimiento nos va a abrir la cabeza para poder hablar de otra manera dentro de lo jurídico y también dentro de dictaminar o de la formación que ustedes van a utilizar en el dictamen pericial. ¿Mm? Bien. Veo que me preguntan, ¿justificante y legitimante sería lo mismo? Sí. La función de la criminología es legitimante o crítica. Justificante, yo digo justificante, es una terminología propia, más que nada porque para entender que lo que legitima es la justificación del poder en el discurso. Bien, seguimos. No puedo continuar con la escuela si no les hago una aclaración respecto de que les va a interesar, yo creo que les va a interesar, del fin de la pena. ¿Bien? El fin de la pena. ¿Por qué? Porque el fin de la pena lo vemos nosotros en las leyes que estuvimos estudiando. También porque el Estado a mí me hace un daño penándome. ¿No? Si nosotros caemos en una mala praxis, quizás no vamos presos, en algunos casos, porque es un delito culposo, por lo que fuera, pero quizás nos penan con eh, la inhabilitación de la matrícula durante tanto tiempo. ¿Por qué me están causando un daño por algo que yo hice? Bueno, el Estado causa un daño a alguien y para hacerlo, como todo lo que tiene que hacer el Estado, necesita una justificación. Y acá aparece también la criminología. ¿Bien? ¿Cómo el Estado a través de la criminología justifica la aplicación de la pena? Bueno, esto se remonta a muchísimo tiempo. Yo les voy a decir por arriba qué es lo que está, cuáles son aquellas doctrinas que me justifican la pena. Al principio, la pena era justificada en la retribución del daño causado. ¿Bien? Yo te hago el mal, yo te hago un mal a vos, porque vos hiciste un mal a la sociedad. Entonces te retribuyo lo que vos me hiciste. ¿Bien? Esa es una teoría retributiva, ¿no? Retribucionista de la pena. Yo te hago un mal porque vos hiciste un mal. Y está contemplado y está justificado dentro de la criminología porque para evitar excesos, ¿no? Ahí es donde aparece la ley del talión. El ojo por ojo y diente por diente, que parece tan feo ahora, en ese momento fue una tranquilidad para las personas. O sea, si yo robo una gallina, no me cortan la cabeza. Por lo menos tiene una consideración esto de la pena, porque antes cualquier cuestión que cometía una persona, cualquier delito que cometía, iba a la horca, a la muerte, o dependiendo cómo le tocara en suerte la situación. ¿Bien? Las otras teorías de justificación de la pena tienen que ver con una cuestión de utilidad, porque aparece el utilitarismo dentro de lo que es el desarrollo histórico. Entonces, ¿por qué es útil la pena? Es útil porque si yo te peno a vos, los demás lo van a ver y se van a refrendar en la norma. No van a hacer el delito porque vieron cómo te castigué. La crítica con esto es que el hombre no puede ser un fin para los demás. El hombre es un fin en sí mismo. Por lo tanto, no puedo hacerte algo a vos porque si no también me puede dar a cosas peligrosas. Yo te cuelgo en la plaza porque para que los demás vean que no tienen que cometer el delito. Y ahí es donde aparece. También te peno o también te quito la libertad, por ejemplo, para que vos no sigas cometiendo el delito. Bueno, esto también tiene sus retractores. ¿Bien? Todo esto tiene mucho más desarrollo, pero a grandes rasgos. Y finalmente, lo que tenemos es la teoría actual, que se le llama teoría red, ¿bien? Porque dice que la pena sirve para resociabilizar al agresor, para volverlo a reinsertar en la sociedad, para que recapacite, que reconozca lo que hizo, y para hacer, a sus veces, con esto, mejor la sociedad. ¿Bien? Cosa que obviamente no pasa, y ya vamos a ver por qué no pasa, y ya vamos a ver por qué no sirve el sistema. Y si nosotros decimos que el sistema penal no sirve, decimos que a su vez estamos diciendo que la ley no sirve, y estamos diciendo a su vez que el Estado no sirve y que no lo necesitaríamos. ¿Bien? Teorías abolicionistas bueno, que no están así, pero lo vamos a ver rápido. Bien, empezamos con una de las escuelas. Les voy a decir 3 escuelas y cortamos, ya para no marearnos, pero por lo menos para adentrarnos en el tema. Completamos todo la clase que viene. Podríamos completarlo hoy, pero sería una ensalada que les voy a complicar mucho. Bien.
La primera escuela que aparece, como les decía, todo lo que pasó antes del siglo XVIII está contenido en la primera escuela. Y se le llama la escuela clásica. La escuela clásica precisamente porque es clásica como lo eran los músicos de esa época. Bueno, ¿qué pasa con la escuela clásica? La escuela clásica están todos los pensadores, desde los que hicieron el martillo de las brujas, hasta que los que interpretaron que los aborígenes no tenían que existir, hasta todo lo anterior al siglo XVIII, casi XIX. ¿Bien? Y entre ellos vamos a encontrar algunos dentro de esta situación de justificante totalitaria de la criminología, vamos a encontrar algunos, que son los que más importan a esta criminología, que son aquellos que pusieron un alto a estos y empezaron a sostener las bases de lo que hoy conocemos como garantías constitucionales. ¿Bien? Cuando nosotros hoy vemos lo que nos sirve a nosotros como particulares, ¿no? Ante el ejercicio de las penas, ante el ejercicio de las leyes, ¿no? Cuando nosotros volvemos para atrás en esta cursada y vemos, pero a mí, si yo no denuncio, me van a penar porque yo tengo que denunciar, porque estoy en posición de garante y todo lo que les explicamos, bien, se va a contradecir con las garantías constitucionales. Si yo no tenía por qué saberlo, lo que hago yo en mi vida privada es problema mío. Todos estos principios constitucionales que hoy nosotros nos sirven para poder sentirnos seguros de nuestro desarrollo y nuestro ejercicio profesional, por ejemplo, porque así como hay leyes que nos castigan, hay leyes que nos protegen, todo aquello empezó a vislumbrarse en este sistema penal con la criminología y desde estos primeros vestigios que están incorporando estas personas. Fíjense que vamos a hablar de un pensador que se llama Beccaria. Beccaria se llama Beccaria, no sé el nombre real, porque fue un conde de la zona de Beccaria. Bien, entonces por eso se llama Beccaria. Él se dio cuenta, ¿no es cierto?, que la ley penal tenía que estar, parece muy sencillo, pero hasta ese momento no estaba así. Que la ley penal tenía que estar, que tenía que ser clara y tenía que estar escrita y legislada por legisladores. Fíjense, ¿desde dónde empieza a verse eso? Obviamente que en ese momento no le dieron ni bolilla, pero después se lo recepta mucho más adelante. Pero ya desde esa época empieza a aparecer estas cuestiones, ¿no? Sobre el delincuente, la igualdad de las personas, principios de igualdad que lo vamos a tener en nuestra Constitución hoy, la libertad, ¿bien? En el proceso penal tenía que haber un árbitro judicial, un juez, ¿no? Tenía que haber una publicidad de ese acto penal, prohíbe la tortura para la confesión y empezó a establecer las garantías del individuo ante la pena. Se dan cuenta como de a poquito este desarrollo iba a hacerse cada vez más específico. Estamos hablando antes del siglo XVIII, para que se den cuenta. Bien, en esta escuela lo primero que vamos a notar, o lo que tienen que saber de esta escuela, es que se consideraba al delito como algo contrasocial, como algo en contra de la sociedad, contra del Estado, contra del normal desarrollo. Y el delincuente era considerado alguien desviado y que por su libre albedrío, ¿no? Fíjense la palabra que se relaciona con lo teológico, por su libre albedrío elegía cometer el delito, elegía cometer o no cometer el delito. ¿Se dan cuenta? Esto se va a reemplazar para la próxima escuela, no se va a reemplazar, sino que van a empezar a ver que esto no era tan así, ¿no es cierto? Hay más pensadores que yo los digo en los videos y lo dejo a eso, pero yo hoy le digo lo puntual, como para que ya avanzando no tardemos mucho más. En la escuela siguiente, que es la escuela del famoso positivismo, la cual estaba al mando, ¿no?, de la ciencia médica, yo creo que esta escuela ustedes la tendrían que ver como algo particular para poder estudiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico, al empezar a entender en estos temas, al empezar a decir, no, pará,
no es así como vos decís. Este tipo no es que está, porque elige ser delincuente, es delincuente. No, acá pasa algo más. No puede ser que alguien elija ser delincuente. Algo pasa. No puede ser que el delito sea algo que alguien hace porque se le antojó. Puede haber alguno que lo haga, pero no es. Tenemos tanto delito y este delito va a ser porque que la mitad de la sociedad está mal, elige ser malo, elige estar del lado del demonio. No, algo pasa. Pasamos al paradigma científico ya, entre todo esto. Entonces la ciencia me va a decir, no, el delincuente es un enfermo. Y ahí aparecen ustedes, doctores. El médico diciéndome, no, el delincuente es un enfermo. Es muy interesante, acá hay un estudio, esto ustedes lo van a ver en este desarrollo, y yo les recomiendo, si en algún día, yo sé que están complicados con muchas cosas y que esto pareciera que me cae de peludo de regalo, pero lean un poquito de este desarrollo científico de la criminología, donde aparecen unos médicos, que parece que fuera para los que nos gusta el fútbol, parece que fuera la delantera de un club de antaño, Lombroso, Ferri y Garófalo. ¿Bien? Lombroso, Ferri y Garófalo fueron médicos, pensadores de esta época, y es muy interesante porque empiezan a catalogar como si fuera un catálogo de enfermedades a los tipos de delincuentes. Eso mírenlo ustedes si quieren. Pero lo importante de esto es que surge a través de un estudio empírico que hace, sobre todo, Lombroso, que va a las cárceles a investigar por qué las personas cometían delitos. Y se da cuenta, esto me lo van a poder reconocer ustedes, porque yo la verdad que desde el punto de vista médico nunca lo expliqué, siempre lo expliqué desde el punto de vista criminológico. Pero él se da cuenta que casualmente los que estaban en la prisión, haciéndoles un análisis de los que se morían, no sé cómo era la fórmula que tenían ellos para hacer este tipo de cosas, se dieron cuenta que el agujero occipital estaba agrandado de estas personas. Entonces, fantástico, porque si yo sé que estos tipos, por mi conclusión, por mi tesis, sé que estos delincuentes tienen el agujero occipital agrandado, significa que todos los que tienen, ¿no?, por leyes del método científico, todos los que tienen el agujero occipital agrandado son propensos a ser delincuentes. Claro, Lombroso en ese momento no falló la teoría, lo que falló fue el método. Fue un lugar específico donde casualmente la mayoría eran, como pasa ahora actualmente, que si vos vas a una cárcel en Olmos, la mayoría hay muy pocos rubios de ojos claros en Olmos, y la edad etaria más o menos es la misma. Entonces, si nosotros investigamos a esa gente, vamos a encontrar una particularidad física en común. ¿Bien? Máxime cuando se trataba de cuáles eran en esa época los que se prisionerizaban. Entonces, bueno, erró el método, no el resultado. Pero ¿qué pasa con la medicina en la criminología? ¿Y qué pasa con la medicina en la justificación del poder? Fíjense qué interesante esto, ¿no? ¿Y cómo nos puede remitir a una cuestión de ahora, que esto me hago cargo yo, es algo, un pensamiento personal mío y no tiene que ver ni con la cátedra, ni con el colegio de médicos, ni con nada? Fíjense que la justificación del poder actual respecto de la cuarentena y de la violación de derechos constitucionales, como por ejemplo la libre circulación, tiene un argumento justificante médico. ¿Bien? Inclusive ni siquiera sabemos, ustedes más que yo, pero ni siquiera sabemos, no que no sabemos, pero ni siquiera nos damos cuenta que el problema de la cuarentena no está en el virus mismo, sino en la imposibilidad del tratamiento de la gran cantidad de personas que tenemos. O sea, el sistema de salud falla, y va a fallar, está bien, en algunos países falló por más que era bueno, ¿bien? Pero nosotros, si no hubiera empezado el virus acá, estaríamos todos muertos, la realidad, porque iba a fallar en los 2 o 3 primeros días del sistema de salud. Y sin embargo, nosotros estamos con un discurso justificante en la medicina, violando garantías constitucionales del derecho. ¿Bien? Para analizar, esto lo dejo, como les dije, fuera de programa, y solo me hago cargo yo de lo que yo digo, no tiene nada que ver con los demás profesores ni con el colegio de médicos. Ahora bien, y ya me olvidé dónde estaba. La parte estamos en la justificación del poder. Espérenme que ya me fui a la mierda. En esta investigación que hizo
Lombroso, y que respaldó Garófalo y que Ferri mejoró, y a través de eso hizo una clasificación. Y él se dio cuenta que el delincuente casualmente tenía, además de esto que había investigado, el agujero occipital agrandado, lo que tenía eran rasgos atávicos. Y lógico, porque pareciera como que aquellos que tenían rasgos atávicos, los salvajes, eran los que eran propensos a cometer delitos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como un virus, eliminarlo, si vamos de la medicina, ¿no? Tratar de eliminarlo, porque nos enferma. Y una cosa que hay que entender desde la justificación del poder en la medicina es que la medicina le da al poder algo que es de la medicina. ¿Vieron como cuando algo pasa a través del tamiz del poder, se desvirtúa la realidad de la cosa? La medicina le da al poder una justificación tan grande y una propaganda tan importante, que es la posibilidad de la profilaxis médica. O sea, la medicina como profilaxis es algo maravilloso, ¿no? Cuánto mejor evitar que sufrir una enfermedad. Pero desde el poder y desde la justificación del poder, matar para que no se cometan delitos podría ser una justificación de la medicina que el poder podría agarrar. Si yo conozco, ¿no? Como propaganda, si yo conozco quién va a cometer delito antes que lo cometa, y matémoslo porque es bárbaro, tengo la justificación clara. Si yo tengo un médico, a mí me firma, que me dice, todos los tipos que tienen ojos marrones son los que van a delinquir el día de mañana, tarde o temprano van a hacer, y bueno, matémoslo y ya está, y zafamos todo lo demás. Esa es la realidad. Fíjense, como algo científico, y científico bueno, científico claro, y que ayuda, ¿no? que es lo mejor que nos pasa cuando ustedes hacen el juramento hipocrático, se comprometen a hacer el bien, tomado en el tamiz del poder, puede generar un peligro para la humanidad. ¿Bien? Esto de la parte del positivismo. Fíjense cómo esto llegó hasta nuestros días, el positivismo, ¿no? Pero no porque los médicos tenían una mala intención, sino porque el Estado justificaba con este argumento que utilizaba. No por nada aparecieron estas escuelas. Estas escuelas aparecieron porque el poder las agarró, si no, no hubieran estado. Pasaron muchas por debajo, pero el Estado agarró esta porque era la que le servía para su imperio. Estas escuelas justificaron el poder con un argumento cientificista muy importante, y hasta el día de hoy, el último bastión que tiene la escuela del positivismo en los códigos penales y todo, tiene que ver con la peligrosidad del delincuente. El concepto de peligrosidad es un concepto médico, no es un concepto sociológico ni es un concepto jurídico. El concepto de peligrosidad, que algo es peligroso, es un concepto traído de la medicina al derecho penal sobre todo. Y recién ahora se eliminó, por ejemplo, uno de los presupuestos para... Antes había 3 presupuestos para la prisión preventiva. Uno de ellos era el peligro de fuga, otro de ellos era el entorpecimiento de la justicia, y el tercero era la peligrosidad del delincuente. O sea, el juez o el fiscal te dejaba preso porque te podías fugar, porque podías entorpecer la justicia, o sea, salir y quemar pruebas o amenazar al testigo. Y la tercera era porque el delito era tan grave que vos eras un tipo peligroso. Y eso hacía que te deje en prisión para que no cometas el delito. Eso se eliminó. Hoy día solamente son 2 presupuestos lo que estamos. Pero fíjense que hasta nuestros días la peligrosidad del delincuente inclusive está contenida dentro del Código Penal. Y eso está traído de esa época. ¿Bien? Para pasar después a otra escuela que ya empieza... ¿y cómo entonces? Si en la clásica el delincuente era alguien que por su libre albedrío cometía el delito, en la escuela positivista el delincuente era alguien enfermo, que tenía una enfermedad y que había que curarlo. ¿Bien? Curarlo también hacía que pierda todas aquellas cuestiones de garantías procesales. ¿Por qué? Porque ¿quién me iba a decir cuándo salía curado? ¿Cómo ustedes me pueden decir? Ustedes me pueden dar un parámetro, pero una alta médica me la tienen que dar cuando ustedes constatan que la enfermedad pasó. Bueno, eso podría hacer que queden para siempre eh, en esta imposibilidad del alta médica. ¿Bien? Violación del principio constitucional. Después empezaron a ver los pensadores, ¿no? Y ya pasamos a otro tipo de desarrollo,
que el delito ya no era algo, algo ni que tenía que ver con el libre albedrío, ni con algo particular de la persona. Empezamos a ver que el delito era algo normal, algo que se daba por el solo hecho de ser sociedad, algo que, sobre lo cual estaba compuesta la sociedad y que el delito servía, inclusive era algo útil y servía para avanzar, para que la civilización avance. Ante el delito la civilización mejoraba, la sociedad mejoraba. Si no había delito, no pasaba nada, empeoraba, iba para atrás. Cuanto más delito había en una sociedad, mejor se adaptaba al delito y crecía. Esto lo empiezan a ver pensadores sociológicos, sociólogos, ya no eran ni pensadores antiguos, ni médicos, ¿no? Cuando yo hablo de médicos en el positivismo no eran solo médicos, todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales de alguna manera. Los sociólogos de las ciencias sociales ya empiezan a ver que esto no era tan así, no era ni que estaban enfermos, ni que eran locos, ni que tenían estas calificaciones, sino que la sociedad misma hacía que exista el delito. Y este delito era algo normal y necesario, y hasta necesario, decían en ese momento. Y hay dos pensadores que son, es lo último que ya les digo, porque son importantes más que nada. Dos pensadores que son Merton y Durkheim. Merton ideó un sistema de cómo reaccionaba la persona ante distintas circunstancias sociales, ¿no? Entre ellas estaban unos fines sociales y unos medios para conseguir esos fines. ¿Bien? Esto pasa hoy día. ¿Bien? ¿Cuáles son los fines sociales? Aquello que la sociedad aspira para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los medios? Los medios necesarios para llegar a esa aspiración. ¿Bien? Esta es teoría sociológica exclusiva de Merton. ¿Qué pasaba? El fin social, como puede ser hoy día el celular, el más lindo, como puede ser hoy día el Mercedes-Benz, o puede ser hoy día la casa, la familia tipo, ¿no? El colchón Canon de las propagandas, donde está la chica linda rubia que está con el bebé hermoso y el padre, el tipo un langa. Ese es el fin social de la sociedad. Y los medios para conseguirlo es lo que ustedes hacen, trabajar todo el día tratando de conseguir el dinero para llegar a ese fin. ¿Bien? Merton se dio cuenta que había tres tipos de personalidades. Una de ellas, el conformista. El conformista que aceptaba el fin. Sí, yo quiero eso. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Tengo que trabajar así? Sí, yo, el medio que utilizo, yo me conformo. Bien. El ritualista, el que no le interesa el medio, no le interesa tener eso. No le interesa el fin, ni el fin ni el medio, no le interesa nada, pero lo hace igual. O sea, llega a comprarse la casa, aspira a lo que haga, trabaja las horas que tiene que trabajar, pero en su faz íntima no le interesa. El rebelde, ¿no? El rebelde, yo lo digo rápido para que se vea, ¿viste? Jesucristo y Che Guevara, así, el rebelde que no le importa el fin, ni le importa el medio. O sea, no quiere ni tener eso, un hippie nato, que no le importa nada, que vive como se le antoja y que no le interesa tener un iPhone. Y por otro lado estaba el innovador. El innovador era aquel que aceptaba el fin social, o sea, quería tener un iPhone, pero no aceptaba el medio. Entonces, como no aceptaba el medio, así esquivaba el medio social para llegar a tener el iPhone. Y ahí, en esa categoría, ponía a los delincuentes. Aquel que, para tener un iPhone, lo robaba. Y no cumplía el fin social. Y Durkheim, otro pensador, tenía el mismo criterio. Pero de otra forma. O sea, la sociedad impulsa y agobia a la persona para que esa persona se transforme, para que esa persona necesariamente tenga que innovar para alcanzar el fin social. Entonces se producían en los dos pensadores indefectiblemente una situación que tenían que estudiar, que era la anomia. Y a partir de la anomia estaba el delito y el crimen. La anomia se entiende, ¿no? Cuando uno dice anomia significa sin norma. No existe la norma. ¿Bien? Pero la anomia para estos pensadores era mucho más que la ausencia de normas. No es que no había normas y que había normas. Lo que pasa es que se producía algo que quedaba en esa situación de anomia. Para Durkheim era esa anomia se producía cuando la sociedad apretaba tanto, ¿no? Podemos decir hoy, por ejemplo, para que se entienda los impuestos que hay que pagar. O
sea, si uno se pone a pagar todos los impuestos que hay que pagar, te asfixiás y terminás tirando toda la mierda, no trabajás, porque ¿qué vas a trabajar si tenés que, el socio prioritario número uno es el Estado en las ganancias y en las pérdidas la garpás vos. Entonces, evidentemente acá hay una presión, se le dice presión impositiva, pero en realidad es una presión anómica, esta, que es tanta la presión que vos explotás y decís no cumplo nada de las normas. Bueno, nos convertimos en delincuentes, doctores, ¿eh? Todos aquellos que no pagan los impuestos como corresponde, somos delincuentes. Y yo no lo hice nunca ni lo volvería a hacer. La cuestión es que para Durkheim es esto la anomia, y para Merton, la anomia es otra cosa. Es una disociación, que tiene que ver con lo mismo, una disociación entre los medios y los fines. O sea, por más que yo cumpla el medio propuesto por la sociedad, nunca voy a alcanzar el fin propuesto por la sociedad. Esa disociación hace que yo rompa y me meta en un estado de anomia. Por más que yo trabaje de lo que estoy trabajando 200 años, jamás me voy a poder comprar una casa. Y cuando eso pasa en una sociedad, se produce un estado de anomia. Y se produce un estado anárquico, porque la anomia va cambiando, ¿no? Aparece la rebelión, aparece la presión social, aparecen los piqueteros y aparece todo lo que aparece cuando que ya nosotros como argentinos lo conocemos mucho. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver la escuela psicoanalítica, ¿no? Que es muy interesante porque es el mismo concepto desde lo médico trasladado a la psiqui. Entonces, esto lo va a explicar Fernando Maldonado, yo hablé con él y me dijo que la semana que viene está explicándonos esto, el miércoles que viene. Y, bueno, nos va a explicar también algo referido a, creo que a salud mental. Y yo voy a continuar, o sea, la clase que viene va a ser así. La clase que viene esta persona que yo le dije que va a hablarles, el Nacho Brigueri, que es un administrativista, sobre la parte administrativa, la primer pedacito de la hora. Después sale Fernando Maldonado para explicarnos la escuela psicológica, ¿bien? Y después yo completo con algo que es más que interesante, que todo esto que dice hoy, que parece aburrido, se va a descubrir en esta última escuela, que es la escuela crítica, ¿no? Donde les voy a explicar por qué el Estado, ¿no? Porque estos pensadores se dieron cuenta que el que crea a los delincuentes es el Estado. El que hace los delincuentes es el Estado. Que el delito sucede porque el Estado existe. Fíjense lo que le decía antes. Si no hubiera delincuencia, no existiría el Estado. Esta teoría me dice que porque el Estado existe, hay delincuentes. ¿No? Lo dejo como parecía un programa de televisión. Y en el próximo canal, en la próxima emisión, tal cosa. Interesantísimo y también que termina de nuclear todo lo que estuvimos viendo. ¿Por qué el Estado me crea delincuentes? ¿Y por qué el etiquetamiento que hace la sociedad y el mismo Estado hace que la persona no pueda salir de la delincuencia? ¿Por qué no funciona la cárcel? ¿Por qué no funciona? Todo eso lo vamos a ver en la próxima. ¿Y por qué no funcionan las leyes? ¿No? Que en última instancia es eso. ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, ahí tiene mucho que ver la criminología y tiene mucho que ver el estudio de esto. Bueno, me cansé. No sé cómo lo vieron ustedes, si estamos, ¿se entendió? ¿Les gustó? Es para hablar un montón, ¿eh? Para hablar un montón no es para 3 clases, pero ni para 2 ni para nada, es para mucho. Así que bueno, Doc, gracias por la atención. Perdón que estuvimos, yo la estaba mirando acá a la doctora que está comiendo, así que me dio hambre. Y bueno, cualquier cosita, estamos si ustedes ven los videos, más o menos está explicado un poquito más profundo, y después yo les voy a pasar 2 cosas. Les voy a pasar lo que tienen que estudiar, ¿bien? Que está en los videos más o menos, y le voy a pasar más información por si a alguno le interesa para profundizar en este tema. ¿Mm? Bueno, Doc, gracias. Espera, que tengo una consulta de Nicolás. ¿Querés preguntar algo? ¿Levantaste la mano? Digo, capaz que quiere preguntar algo. Espera que te saqué el audio y te lo volví a dar. Ahí, ahora sí. Ahora sí. No, Sí, simplemente me interesó el material que quiere mandar, Doc. Por eso levanté la mano como diciendo sí, acepto, digamos, pero me confundí bueno, que. le voy a mandar el Gracias, material. gracias. Está todo, es bastante, pero lo tengo que pasarlo, algunas cosas me falta pasar la PDF, así que les voy a mandar todo juntos porque es interesante, y ustedes yo sé lo que va a pasar, lo van a guardar y algún día
lo van a sacar y mirar, porque lo demás está... Pero se los recomiendo. Es un tema muy, muy interesante y que tiene mucho que ver. Pareciera descolgado, pareciera como que esto cae de paracaidista y ahora tenemos que estudiar a escucharlo a este boludo que habla. Sí, Doc, dale. Aquí levantó la mano. Espera. Reiniciar audio. Ahí. Bueno, yo en criminología estoy bastante, en el penal donde yo trabajo, estamos en contacto con la gente. De hecho, las calificaciones de los presos las hacen psicólogos, médicos, los criminalistas, y bueno, se tiene en cuenta un montón de cosas, es bastante amplio. Nosotros de la parte médica nada más vamos a la parte de enfermedades, si tiene factor de riesgo, no tiene factor de riesgo, pero ahí los psicólogos, la semana pasada estuvieron haciendo las calificaciones y estuvieron laburando muchísimo, lo que es la gente que tienen ellos en las casas, si alguien los espera, si no los espera, los riesgos de suicidio, bueno, ahí es bastante extenso. Las posibilidades de volver a trabajar, también evalúan en la parte de educación, si van a la escuela, si no van a la escuela. El porqué de eso es la próxima clase. El por qué. Perfecto. ¿Por qué es La otra clase habla entonces. no, claro, sí, te voy a recomendar que vengas y que me des un panorama de eso. Porque precisamente, les adelanto. Se me corta la batería, me paso a la computadora al lado. Ya terminamos. Sí. Ya terminamos. Yo no lo quiero marear tanto. La realidad, me pareciste de un lado, la realidad es que la fórmula para poder cambiar lo que tiene que ver con el tema de la prisionerización y de la cabeza del delincuente es sacarle una etiqueta y ponerle otra. Esa es la forma. Y lo que se busca en esto es eso, es que el delincuente se deje de sentir delincuente. Es muy difícil, ¿eh? Y vamos a ver después la clase que viene por qué es tan difícil. Pero bueno, es un tema aparte. Doc, gracias por estar. Los que quedaron, a ver, quedaron muchos, sí, quedaron bastante, así que creo que les interesó un poco. Espero que les haya gustado. Lo que traía acostumbrado era que hacíamos una horita y que ya estábamos el tema. Acá fue pesado, lo sé. Perdón, pero bueno, era necesario. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao.